catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad de Alicante. Es becario Salvador de Madariaga en European History Institute of Florence. Research Fellow en Institute of History Research en University of London. Profesor visitante en la Universidad de Buenos Aires, en el Centro de Estudios de Historia y Desarrollo de Empresas de la Universidad de San Andrés y en el Centro de Interdisciplinario en Ciencias Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Así también es profesor visitante en la Universidad de los Andes, Bogotá, y asistente editor de Journal of Transport History, vicepresidente de la International Association of Railway History, así también del Consejo Asesor de la Revista de Historia de la Economía y Empresa y del Anuario del Centro de Estudios Económicos de la Empresa y Desarrollo de la Universidad de Buenos Aires. Es coordinador en España de las actividades del Grupo Iberoamericano de Historia Económica y Estudios Empresariales. Su campo de especialización es la historia económica del transporte, la historia empresarial española, europea y la América Latina. Ha publicado varios libros y más de 50 artículos y capítulos de libro en editoriales y revistas internacionales y nacionales. Entre sus últimos trabajos destacan los Atlas de España, Iberia, líneas aéreas. De aerolíneas de bandera a transportista mundial, así también el estado y el impacto de las políticas económicas en la evolución histórica de las empresas familiares en España y América Latina, un ciclo de cambio, familias empresarias, grandes empresas y grupos familiares en América Latina y España, el espíritu empresarial en la aviación comercial europea y el último trabajo, homenaje al profesor Juan Hernández Andreu. Todas estas son publicaciones más reconocidas de una larga lista de títulos del doctor Javier Vidal. En esta ocasión, él nos presentará las empresas familiares en España y América Latina. Mis primeras palabras tienen que ser de agradecimiento al Colegio de Sonora, en la persona de Dona Isabel Grijalva, por supuesto también a la Universidad de Sonora, en la persona de Juan José Gracida, que sé que también ha estado detrás impulsando el seminario. Y es obvio que estoy muy a gusto entre ustedes y voy a tratar de que la mañana transcurra de la mejor manera posible, que es transmitiéndole a ustedes qué es lo que yo he trabajado en los últimos tiempos en dos áreas temáticas que ocupan buena parte de mi quehacer investigador, tal como se ha comentado en esa lectura rápida de mi ya dilatado, lamentablemente, currículum, y que sea lo más provechoso posible para todos. En el bien entendido de que lo que yo voy a tratar de comentarles es fruto de un trabajo personal, también de equipo, y que quiero compartir con ustedes, de modo que me gustaría que fluyeran con libertad cuestiones que se quieran plantear, preguntas que puedan ser debatidas, comentadas, etcétera, por parte de todos, porque finalmente el debate de la organización de un seminario somos todos los que tenemos que conseguir el máximo fruto posible. Trabajo que venimos desarrollando desde el año 2011, si no recuerdo mal, en el que a instancias de una profesora de la Universidad de Barcelona, profesora Paloma Fernández, y de otra colega de la Universidad de La Pampa, la Universidad Nacional de La Pampa, en Argentina, Andrea Yuc, se puso en marcha un proyecto muy amplio que básicamente consistía en tratar de reconstruir el comportamiento de las familias empresariales y de las empresas familiares en América Latina y España. El proyecto era quizá un poquito más ambicioso, poner algunos otros países de Europa del Sur, pero finalmente quedó un proyecto de América Latina y España, en el que hemos colaborado aproximadamente 16 personas, poniendo en común trabajos de cada uno de los países, y algunos de nosotros nos encargábamos de buscar esos denominadores comunes, esos elementos transversales que pudiesen alumbrar esa relación
entre la organización y la evolución de las pequeñas y las medianas empresas y de las empresas familiares, fundamentalmente, en ese espacio tan grande como pueden imaginarse. La primera cuestión importante es que probablemente todos hemos recibido en algún momento de nuestra formación, de nuestra trayectoria de formación, de que lo que realmente es importante, lo que realmente es virtuoso, lo que realmente genera cambios importantes desde el punto de vista de la evolución de las empresas para mejorar, es que éstas sean grandes y que caminen en la dirección de crecer, aumentar el tamaño. Solo lo que es grande, solo lo que tiene tamaño, es susceptible de mejorar, porque puede acumular cambio tecnológico, porque puede concentrar los recursos, y todo lo que no sea grandes empresas realmente está condenado, por así decirlo, a un fracaso relativo. Podrá tener una mayor trayectoria, un recorrido más corto, más largo, pero finalmente terminarán desapareciendo, porque carecen de virtualidades suficientes como para poder mantener sistemáticamente un proyecto de competencia permanente. Esto creo que lo hemos escuchado todos, lo hemos leído todos, o se nos ha transmitido por una vía o por otra. El punto central que nosotros en todo el grupo de investigación compartimos es que, sin dejar de ser cierto esto, lo evidente es que el 90% como media de la mayor parte de los países del mundo que han sido investigados poseen una estructura empresarial basada en pequeñas y en medianas empresas. Es decir, quien genera la mayor parte de la población activa, económicamente productiva, no son las grandes empresas, son las pequeñas y las medianas empresas. Ese es el tejido productivo real, el que genera el trabajo. De manera que es evidente que tenemos que plantearnos que lo realmente importante es conocer la trayectoria de las empresas, pequeñas y medianas, y sobre todo el elemento central que cohesiona esas empresas, que es que en un 70%, como media de todos los países que tenemos estadísticas, son empresas controladas, bajo el control directo de familias. No hablamos de sociedades limitadas o sociedades anónimas, no estamos hablando de formas jurídicas de organización de la propiedad, sino de la relación entre la estructura de las familias y la estructura de una empresa. Eso es lo que realmente nos interesa, lo que realmente importa. Bien, vamos a partir de ese punto, ahora voy a describir algunos elementos más, para luego ir yendo hacia esos elementos transversales que yo antes les comentaba al inicio de mi intervención. Primero veremos qué factores han condicionado el caso de la evolución histórica de la empresa familiar en el caso español, que probablemente ustedes conozcan menos y que yo les puedo comentar, para luego centrarnos más en el conjunto de la América Latina. Y ahí voy a poner el acento en dos puntos: el Estado y las políticas públicas, como un elemento central para entender la evolución de las empresas familiares. Y finalmente trataré de presentarles algunos temas que son transversales, es decir, que podemos buscarlos y encontrarlos como denominadores comunes entre el caso de España y el caso de los países de la América Latina. Voy a advertirles que no me voy a dedicar a explicarles, ni les pienso aburrir, con todos y cada uno de los países que han sido objeto de nuestro análisis. Podría ser muy interesante, pero evidentemente también nos llevaría mucho tiempo y acabarían ustedes probablemente hartos de las empresas familiares. Así que prefiero que la dosis sea de baja intensidad para luego, si es el caso, ir al planteamiento más general. Y esas temáticas transversales, esos elementos comunes, los voy a llevar a dos países. Uno muy conocido de ustedes, que es México, y el otro, Argentina. Dos países de la América Latina comparables en términos de tamaño, comparables en términos de presencia en el mercado internacional, y que
nos va a presentar características diferentes o similares en algunos puntos, en otros no, siempre teniendo en cuenta la evolución de las dos variables más relevantes, el Estado y las políticas desarrolladas desde el punto de vista de las políticas económicas estatales. Bueno, aquí les he condensado en esta diapositiva algo que ya les he planteado desde el punto inicial. Es decir, siempre se nos ha presentado en la literatura sobre la historia de la industrialización, la historia económica general, que en las economías centrales, las economías que hicieron el desarrollo industrial, la revolución industrial, Inglaterra y después algunos países continentales de Europa, después Estados Unidos o Japón, básicamente son las grandes empresas las que han, digamos, desarrollado ese cambio revolucionario en el muy largo plazo. Y que en las economías no líderes, en esos países que se han incorporado más tardíamente al proceso de crecimiento económico moderno, ha habido una, digamos, una tensión entre, por una parte, la gran empresa, pero al mismo tiempo el peso creciente y abrumador de esas pequeñas y medianas empresas, casi todas ellas, como les decía antes, en un 70% de propiedad familiar o relacionada con familias empresariales. ¿Cuáles son las diferencias que se pueden encontrar en ese tamaño empresarial entre las grandes economías avanzadas y la del resto de áreas que se han ido incorporando después? Obviamente, el papel central, desde nuestro punto de vista, es el que ha adoptado el Estado como instrumento de regulación de la economía. Es decir, la acción del Estado, en un sentido o en otro, con unas características o con otras, son las que han modelado las características de bien la gran empresa o bien la estructura de la pequeña y mediana empresa. Y que esos diversos comportamientos del Estado han influido de manera también distinta. En el caso, por ejemplo, de los países en los que la acción del Estado y su política económica ha sido la de fomentar la apertura exterior, reducir las barreras de entrada a sus mercados, evidentemente no tiene nada que ver con aquellos países cuyo Estado ha definido y defendido una política de intervencionismo, de control, de barreras, etc. Evidentemente esto ha generado un tipo de empresa distinta en las oportunidades que han tenido las pequeñas y las medianas empresas para poder crecer, desarrollarse en un sentido bueno. En otras palabras, aquellos estados que han tenido en el largo plazo una trayectoria de excesivo intervencionismo o mucho intervencionismo van a tener un tipo de pequeñas y medianas empresas familiares o incluso de grandes empresas familiares con unas características distintas, con un grado de fertilidad mayor o menor respecto a aquellas en las que el Estado ha intervenido de manera menos protagonista. Y esto está muy relacionado, como no puede ser de otra manera, con el mayor grado o el menor grado de estabilidad en las instituciones. En las instituciones desde el punto de vista de la organización política. En este caso, la inestabilidad política puede ser un elemento que perturbe la organización de las empresas a la hora de establecer unas reglas del juego que pueden ser cambiantes, ¿no? Que pueden ser muy cambiantes frente a otras en las que las reglas del juego permanecen estables o que se modifican, sí, pero de manera previsible. Evidentemente esto va a repercutir de una manera completamente distinta, sobre todo por ese elemento central en la definición de las estrategias de las empresas, que es la incertidumbre, tener o no tener incertidumbre a la hora de tomar decisiones que puedan ser estratégicas en un sentido u otro. Otro aspecto importante es la cuestión de cuál es la especialización o cuáles han sido las especializaciones históricas de estos países, de estas regiones. Evidentemente, los países que hacen la primera revolución industrial más rápidamente
reducen el peso de su sector agrario, el sector primario en general, para aumentar el sector secundario y el sector servicios. Esto es una obviedad, ¿de acuerdo? Pero hay que tenerlo en cuenta porque en todos nuestros países el sector agrario y el sector primario en general, incluyendo la minería, han tenido un peso históricamente mucho más elevado. Y se ha mantenido en el tiempo. Digamos que la reducción del peso del sector primario en nuestros países ha sido más lenta que no en los países que hicieron el cambio industrial mucho más rápido y mucho más intenso. Y esto, evidentemente, ha configurado un proceso de desarrollo de nuestras empresas, sobre todo las empresas pequeñas y medianas de tipo familiar, donde el peso de estos activos ha sido mucho mayor por la tendencia a configurar pequeñas y medianas empresas frente a los países de la primera industrialización, que se centraron mucho más en aumentar el peso del sector industrial muy rápidamente y constituir sobre todo la tendencia histórica a crear grandes empresas. Esto es muy importante porque al final lo que nos salen los datos estadísticos, lo que es incontrovertible, lo que es evidente cuantitativamente, es que la gran empresa es minoritaria en términos cuantitativos en todos nuestros países, pero, y esto creo que es importante subrayarlo desde el principio, la existencia de, es verdad, pocas en términos comparativos, grandes empresas, no quiere decir que sean antagónicas con el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, sobre todo de tipo familiar. Es decir, la gran empresa, y esto creo que es un logro del libro que espero que lo tengamos disponible en poco tiempo, la gran empresa necesita y estimula al mismo tiempo a la pequeña y la mediana empresa. No podemos entender el desarrollo de las grandes empresas sin los estímulos que ésta le proporciona para crear pequeñas y medianas empresas. Esto yo creo que es importante y lo voy a subrayar sobre todo porque históricamente las tesis predominantes, desde una perspectiva, digamos, heterodoxa, crítica, históricamente, e incluso los que pensaban en el sentido contrario, desde una perspectiva muy ortodoxa, siempre se habían planteado que en el largo plazo las fuerzas que impulsan el crecimiento económico moderno llevan directamente a la desaparición de la pequeña y mediana empresa y a la acumulación y el aumento de tamaño en forma de grandes empresas. Lo que nuestras evidencias indican es que la gran empresa se ha mantenido, incluso en países de industrialización tardía, pero que en la medida en que crecían, necesitaban a las pequeñas y medianas empresas. No se puede entender ese crecimiento que se desarrolla de forma excluyente de unas frente a otras, sino que no solamente coexisten, sino que se necesitan unas a otras, porque históricamente podemos demostrar de que el desarrollo de unas se ha hecho sobre la base del impulso de las otras, y viceversa. Pondremos algunos ejemplos ahora a la hora de la presentación más concreta. Bueno, unas pinceladas rápidas sobre la evolución de la economía española que probablemente a ustedes les quede un poquito más lejos, y que es importante para establecer las comparaciones con los países que voy a analizar, el caso de México y el caso de Argentina. Bien, la primera evidencia, el proceso de industrialización español es un proceso de industrialización típico de un país que hace la revolución industrial más tardíamente de los países más avanzados industrialmente, sobre todo de Inglaterra y de Alemania. Algo menos en el caso de Francia, según las evidencias históricas de los últimos trabajos, y mucho más cercano al caso italiano. Italia y España ahí son dos países que tienen unas características en su proceso de industrialización muy parecida, que nos llevaría a hablar de un patrón de la Europa del Sur. Esa sería un poco la idea. Y en el largo siglo XX, que es el que nos sirve de soporte historiográfico, hay un denominador común, y es el creciente papel intervencionista del Estado. Sobre todo en los periodos que les he puesto en la diapositiva, en la década de los años 20 y especialmente el periodo posterior a la Guerra Civil Española, entre 1939
y la recuperación del proceso de organización democrática del Estado a partir de 1977-78. Cuando hablamos de intervención del Estado hablamos de creación de empresas públicas y de menos exposición a los mercados internacionales, y esto lo que nos hace es ir a lo que comentábamos al inicio de mi intervención. Es decir, en la medida en que los países están más abiertos a los mercados exteriores y con menos intervención estatal, esto nos va a modelar unas características distintas de su estructura empresarial. Esto nos está diciendo también que durante estos periodos, que son mayoritarios a lo largo del siglo XX, la economía española estuvo menos expuesta a los mercados internacionales y, por tanto, las oportunidades de las pequeñas y medianas empresas de tipo familiar en su crecimiento fueron menores que las de haber estado en un contexto mucho más abierto. Pero esto no quiere decir que no haya habido un desarrollo de estructuras de empresas familiares, pequeñas y medianas, o que incluso no se hayan producido procesos de crecimiento rápido de grupos empresariales que han ido adquiriendo un peso muy importante. No son excluyentes estas dos cuestiones. Es más, en el caso español, el problema de las empresas pequeñas y medianas, sobre todo de tipo familiar, han sido básicamente la dependencia de los sistemas financieros a la hora de conseguir crédito suficiente como para poder crecer, como para poder desarrollarse. Esto lo veremos que en el caso de México, sin embargo, fue distinto. Es decir, el problema de poder crecer sin apoyos financieros, incluso en un mercado interno muy protegido, como era el caso de España durante buena parte del siglo XX. Problemas también relacionados con, y esto lo vamos a ver también después, porque es un elemento clave, la organización fiscal. Las empresas familiares siempre tienen un problema importante, no solamente por la base crediticia, la necesidad de financiación, sino sobre todo por el tratamiento fiscal, el tratamiento tributario que se le da desde el punto de vista de la organización y de la regularización estatal del fisco. Siempre ha habido una especie de maltrato, entre comillas, hacia las empresas pequeñas y medianas, maltrato en el sentido de fuerte presión fiscal, de ir más allá de lo que sería una fiscalidad moderna, hasta el punto de crear problemas para que las empresas familiares puedan crecer. Les voy a poner un ejemplo muy claro. En las empresas familiares, pequeñas y medianas empresas familiares, se confunde o se tiende a confundir el patrimonio familiar con la empresa. De modo que el fisco suele gravar el patrimonio y no la empresa. Y esto es un problema que hay que reconstruir desde un punto de vista historiográfico, porque en diferentes países la trayectoria puede ser distinta por las regulaciones legales, etcétera, etcétera. Pero finalmente es una pieza clave para entender el desarrollo de las empresas familiares. El tema de la fiscalidad, el tema tributario. Finalmente hay otras dos cuestiones importantes en el caso español, dentro de esta perspectiva de muy largo plazo de excesivo intervencionismo del Estado. Esto no quiere decir que todo sea así. España es un país yo creo que en ese sentido parecido a México, de fuertes contrastes regionales. Las empresas familiares han tendido históricamente a desarrollarse muy rápidamente en determinadas áreas, con una estructura muy dinámica, y especialmente en algunas regiones, digamos, el intervencionismo del Estado o la política económica reguladora excesiva por parte del Estado no ha tenido un especial impacto, no ha trabado ese proceso de desarrollo. El caso más evidente es el caso de Cataluña, que es el más conocido, pero también podríamos hablar de otras regiones españolas que podrían estar sometidas a este tipo de análisis. Y finalmente hay un cambio historiográfico temporal importante, que es la desaparición, como antes decía, de las regulaciones del Estado cuando fallece el general Franco y se acaba la dictadura franquista en España. Se produce un proceso de apertura rápida y muy intensa,
con vistas a la integración en lo que en aquel momento era el mercado común europeo, que se ha ido consolidando desde los años 60 y que tuvo un impacto, y ha tenido un impacto históricamente muy profundo sobre la estructura de la economía española. Hasta el punto de que tenemos aquí estas características muy rápidamente expresadas. Un fuerte aumento del tamaño de las empresas en España, a partir de los 70, incluyendo las empresas familiares, hasta el punto de que muchas de estas empresas impulsadas después de la desaparición de la dictadura de Franco se han convertido en grandes multinacionales. Multinacionales familiares. Grandes empresas multinacionales con estructura de propiedad familiar. ¿Por qué? Fundamentalmente por la necesidad de integrarse en un mercado más amplio, de 350 a 400 millones de consumidores, con unas reglas del juego completamente distintas y esta es otra de las claves importantes, con un cambio tecnológico muy rápido y muy intenso. Es decir, por resumir el caso de España, una trayectoria muy larga durante el siglo XX de excesivo intervencionismo del Estado y de regulación, pero un periodo más corto, a finales de siglo, que produce un cambio estructural en la estructura organizativa de las empresas, impulsando a las empresas familiares e incluso obligándolas a aumentar de tamaño. Y desapareciendo esas reglas del juego que existían antes, la orientación cambia también y hay un estímulo para que se modifiquen las empresas. Bueno, vamos a ver el caso de América Latina, insisto, teniendo como ejemplo el caso mexicano y el caso y ver qué similitudes y qué elementos hay que sean comunes, transversales, desde la presentación del caso. Bueno, aquí el planteamiento es comparar qué es lo que ocurre en diferentes periodos históricos en estos dos países para buscar el efecto que ha tenido la mayor apertura al exterior o la menor apertura al exterior y las políticas económicas desarrolladas por el Estado y su papel sobre la estructura de las pequeñas y medianas empresas familiares. Este es un poco el esquema, no tiene muchos secretos. Bien, una evidencia empírica muy clara, y es que las condiciones macroeconómicas en toda la región son las que han marcado los ciclos de expansión y estancamiento en la región. Condiciones macroeconómicas del funcionamiento de los mercados internacionales. Hay unas reglas del juego que vienen como impuestas, entre comillas, por el mercado mundial, el mercado internacional en un muy largo plazo. En el caso de Argentina, a diferencia, como vamos a ver ahora, de México, es que la primera fase de integración de Argentina en la economía internacional, lo que se conoce en Argentina como la etapa agroexportadora, y en el caso del México del porfiriato, es decir, ese proceso de modernización económica de que Porfirio Díaz impulsó desde 1877 hasta la Revolución Mexicana, tuvieron efectos diferentes hacia el interior de su estructura en función de las condiciones que había en cada país. En el caso, por ejemplo, de Argentina, las empresas familiares criollas y las de origen inmigrante fueron las protagonistas frente a las empresas extranjeras de tamaño mediano, que son las que ingresan hacia la economía mexicana y que son las que aportan el capital al crecimiento interno. Punto de diferenciación importante. La etapa agroexportadora argentina frente al porfiriato como dos elementos distintos de organización hacia el interior. En el periodo de entreguerras, es decir, entre 1914 y el 45, en el caso argentino sí que hay un cambio importante. Y es que esas empresas familiares criollas, que vienen casi todas ellas de la época colonial, se han ido consolidando y crean lo que se conoce como grupos empresariales o grupos económicos familiares, dependiendo de la denominación que queramos adoptar. Sobre esto el doctor Ceruti ha investigado bastante y luego, si acaso, en el debate podemos introducir algún elemento de comentario. Pero en el caso mexicano, evidentemente, esto lo saben ustedes mejor que yo, la revolución
el hecho revolucionario cambió todo lo que es el andamiaje institucional, modificó y orientó la economía hacia un nacionalismo más de corte proteccionista, que lo que hizo fue impulsar, a diferencia de la etapa del porfiriato, ramas industriales completamente nuevas. Y, sobre todo, lo que hizo fue potenciar la que previamente existía. Es lo que algunos investigadores llaman el impulso de, o la mexicanización de la estructura industrial preexistente. Darle, digamos, un impulso a través de estas medidas a aquellos sectores empresariales de pequeñas y medianas empresas mexicanas que se habían ido desarrollando durante el porfiriato. Y esto las impulsó de forma importante. Sin embargo, y aquí viene una de las originalidades de las empresas familiares en México, los problemas de financiación a los que antes aludía, las empresas familiares tienen estructuralmente un problema de financiación para poder desarrollarse. En el caso mexicano, fueron las necesidades de esas empresas, de esas estructuras empresariales, las que marcaron la necesidad de generar una banca que pudiese lubricar el proceso de actividad económica de todos estos sectores empresariales familiares. Es el surgimiento de la banca regional, sin que exista previamente una banca, un banco central y una organización financiera estable, como es el caso. Es decir, fijémonos entonces en la diferencia. Cómo las etapas en Argentina y en México son distintas y cómo las características también son distintas. Empiezan a aparecer rasgos definitorios de cómo el contexto exterior y las regulaciones institucionales están modificando la estructura empresarial de cada uno de esos dos países y las respuestas de las estructuras empresariales, en este caso, insisto, de las empresas familiares, para adaptarse a esa situación. Bien, a partir de los años 30, con la crisis de los años 30, lo que se plantea, como también saben ustedes, es la adopción global, en casi toda América Latina, de lo que se ha llamado la industrialización por sustitución de importaciones, la ISI. En el caso de México y en el caso de las políticas económicas argentinas que puso en marcha el general Perón, primera fase del peronismo, produjeron en ambas economías unos efectos muy parecidos. Proceso de industrialización muy acelerada, pero que tuvo efectos duales. Efectos duales. Potenció una empresa pública creada desde el Estado en sectores, sobre todo, de bienes de producción, es decir, de industria pesada, mientras que en el ámbito de las industrias ligeras, las industrias de bienes de consumo, es la empresa privada y sobre todo las empresas familiares las que impulsan ese crecimiento. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta es como una especie de resultado no deseado o no planificado de la intervención del Estado en la economía. Crear estructuras empresariales de gran tamaño en sectores que necesitan grandes inversiones de capital, que es la industria siderúrgica, la industria de construcción naval, la industria relacionada con la producción de armamento, la industria de la electricidad y las industrias de consumo, textil, manufactura en general, química, mueble, etcétera, etcétera. La gran empresa crece por impulso del sector público y las pequeñas y medianas empresas familiares lo hacen en el ámbito en el que el sector público no interviene. Pero sin que haya una intervención negativa desde el Estado para que no haya crecimiento en el sector privado o basado en empresas familiares. Por eso les decía de efectos duales. Y tenemos de nuevo algo que yo ya decía al inicio, que ya les adelantaba al inicio. La gran empresa no excluye a la pequeña y mediana empresa, sino que es complementaria.
incluso desde la planificación de los estados que quieren intervenir en economía, como era el estado peronista, o los estados posteriores a la Revolución Mexicana, sobre todo a partir de los 30 con Lázaro Cárdenas y los siguientes presidentes. Podemos luego matizar, que esto es matizable y podemos descender a aspectos concretos. La apertura exterior, a partir de la crisis de la industrialización por sustitución de importaciones y los problemas de estabilización monetaria como consecuencia de la crisis de los 70 y los primeros 80, golpearon fuertemente a las dos economías. La crisis del 82 en México, conocida por ustedes, y en el caso de Argentina, todos los procesos relacionados con la transición hacia el sistema democrático, la desaparición de la dictadura militar y los desequilibrios en la economía argentina. Aquí lo que podemos decir es que esas desestabilizaciones y posteriores estabilizaciones monetarias, crecimiento de la deuda externa, etc., lo que hicieron fue propiciar un fuerte desarrollo de las empresas familiares. Evidentemente, con rasgos distintos a los periodos anteriores. El rasgo más interesante, el que yo señalaría como más relevante, es el del crecimiento espectacular de los denominados grupos empresariales e incluso el surgimiento de las llamadas multilaterales, el fenómeno de la creación de empresas multinacionales en América, o como dicen en el norte, Estados Unidos y Canadá, las empresas de países emergentes, ese eufemismo en el que cabe todo el mundo que no sea ni Estados Unidos y los demás, todos somos emergentes. Dice un estudiante mío, que es estudiante de profesor, todos somos emergentes. Es decir, todavía, y muchos de ustedes quizá lo sepan, hay mucha investigación, se está desarrollando mucha investigación sobre cómo han surgido esos grupos empresariales y cómo se han desarrollado y están creciendo esas nuevas, entre comillas, empresas multinacionales. ¿De dónde viene Cemex? Por acá, casi que queda usted cerquita. ¿Qué es eso de Cemex y de dónde viene? ¿No? Mucha gente en los países centrales no sabe qué es Cemex. Tiene que ir el doctor Ceruti a explicarles qué es Cemex, ¿no? ¿Por qué? Porque es un fenómeno que no se acaba de entender, ¿no? O de grupos empresariales en el ámbito de sectores muy nuevos, como son las telecomunicaciones, como son la tecnología en general, etc., ¿no? Y otro rasgo muy interesante que está relacionado evidentemente con este auge de los grupos empresariales y el surgimiento de las empresas multinacionales de tipo familiar, quiero recalcarlo, propiedad de empresas familiares, es el proceso de captura del Estado por parte de los intereses de estos grupos. Es decir, las regulaciones, los cambios institucionales y la política económica termina siendo impulsada en el sentido favorable a sus intereses por parte de estos grupos emergentes. Esto no implica ninguna toma de posición desde el punto de vista político, sencillamente es una evidencia. Hay una clara imbricación entre los intereses de estos grupos emergentes y los reguladores que establecen las reglas para que estos grupos puedan desarrollarse, puedan crecer. Bueno, este es un poco el panorama a gran escala. Vamos a ver qué temas podemos encontrar de forma transversal. En el caso de España que les he explicado, y si se dan cuenta, el final del caso español de los 70 para acá, y el caso de los dos países que estamos trabajando, Argentina y México, porque el caso de Argentina también se puede replicar el caso de México se puede replicar en el caso argentino, es un fuerte impulso, consolidación de esos grupos empresariales y creación incluso de grandes empresas multinacionales mexicanas o argentinas, o españolas. Para el caso sería
Pero ¿qué temas transversales podemos encontrar en este análisis de tipo comparativo que les estoy presentando? Está claro que en el caso de España y también en el caso regional de todo el conjunto de América Latina, la iniciativa ha estado en manos de empresarios que adoptaron una estructura de la propiedad y de gestión de sus empresas basada en la red que supone una estructura familiar. ¿Por qué? Y aquí les he puesto algunos de los elementos, podemos añadir más. Los riesgos asumibles se minimizan con la confianza que genera la familia. La relación de parentesco traslada toda la incertidumbre de los negocios hacia el interior, no hacia el exterior. Y esto supone una gestión mucho más eficiente, más racional del ciclo en la actividad económica. Es decir, lo que diríamos en una sociedad anónima supone que todos los inversores, los propietarios de las acciones que uno no conoce, no ha visto en su vida, le dan solidez a una empresa desde un punto de vista de un gran activo. En el caso de las empresas familiares, las acciones y los activos es la familia. Esa red de confianza y de cercanía y del lazo familiar y del lazo personal que genera. La relación entre empresa familiar y el régimen fiscal que antes les comentaba constituye también una variable fundamental en las, digamos, trayectorias de este tipo de empresas. Habría que profundizar bastante más en el tratamiento fiscal en el largo plazo de este tipo de familias, porque nos darían muchas pistas de por qué en algunas economías tienen una trayectoria más exitosa o no, o por qué la fertilidad en la creación de este tipo de empresas es mayor en unos sitios que en otros, o en unos contextos históricos o en otros, en unos ciclos o en otros. Los cambios fiscales y el tratamiento fiscal. Desde luego, un tema que yo les animo también, en la medida de lo posible, a poder estudiar, es cómo las empresas familiares se han preocupado de formar a sus integrantes al margen de los sistemas educativos formales. Dicho de otra manera, cuando a las familias empresariales los sistemas educativos formales públicos, casi siempre, no satisfacen las necesidades de esas estructuras empresariales familiares, en muchos lugares lo que han hecho históricamente es crear sus propios sistemas. El caso más claro, en México, sin ningún género de dudas, es la fundación del Tecnológico de Monterrey en 1943. El sistema educativo formal no me provee, no me forma, no es capaz de formar, de acuerdo a mis necesidades, de capacitar a las personas que yo necesito para mis empresas. Lo que hago es directamente crear yo mi propio sistema educativo. En este caso, copiando el modelo del MIT en Boston, ¿no? En el caso del Tecnológico. Pero lo mismo podemos decir en el caso de España, por otras razones, pero muy parecidas. En 1919 se crea la Universidad de Deusto, en el País Vasco. Los jesuitas crean esa universidad porque los industriales vascos fuerzan a crear sus propias instituciones educativas porque el sistema de educación superior español no les formaba suficientemente a sus potenciales gerentes, etcétera, etcétera, para participar de esas grandes empresas, en este caso vascas, casi todas vinculadas al sector de la siderurgia, de la electricidad y de la banca. El Banco Bilbao, el Banco de Vizcaya, que conocen ustedes aquí como BBVA, Banco B. Los primeros bancos que forman parte de ese acrónimo son bancos creados por industriales vascos que formaban a todos sus hijos y a toda su familia en la Universidad de Deusto.
para dotarles de sus gerentes. Yo creo que este es un tema muy interesante a desarrollar. Y ese es el comentario que les he puesto en la diapositiva. Porque no piensen ustedes que esto forma parte de la tradición de empresas familiares y entornos educativos inestables. El primer país que hace la revolución industrial, Inglaterra, también ha tenido este problema. Los industriales británicos detestaban contratar ejecutivos y gerentes y personal formado de las dos grandes universidades inglesas, Oxford y Cambridge. La tradición inglesa es formar a la gente en el seno de las empresas. Yo te contrato y te formo dentro de la empresa. Pero no me interesa que vengas de Oxford y Cambridge, porque solamente sabes latín y derecho. No me interesa. Hay mucha literatura sobre eso. Estas universidades formaban gentlemen, caballeros, pero no industriales. Es decir, lo que trato de subrayar es la relación que hay entre las estructuras de empresas familiares y la educación, la formación. Evidentemente hay también algunos otros aspectos que les he puesto aquí en la diapositiva. Uno de ellos, muy interesante, es cómo las empresas familiares, pequeñas y medianas, sobre todo las medianas, pero también las pequeñas, tienden históricamente a colaborar, a cooperar y no a competir. Por definición, los manuales de teoría económica, sobre todo de inspiración neoclásica, nos dicen que puede haber competencia perfecta y competencia imperfecta, pero que siempre compete. ¿Correcto? Bien. En el análisis institucional empírico del comportamiento de las empresas familiares, lo que vamos a encontrar es una mayor tendencia a cooperar y a colaborar que a la pura competencia. Y en la conformación de distritos industriales, es decir, de tejidos productivos donde predomina este tipo de empresa, se anudan los intereses de unas con otras para colaborar, para compartir recursos, para compartir financiación frente a puramente el funcionamiento del mercado. Y esto, históricamente, a estas empresas las ha potenciado a la hora de sobrevivir y de enfrentarse a entornos cambiantes con más posibilidades de superar esas circunstancias negativas que para otro tipo de empresas. Por eso quiero subrayar el tema de la cooperación frente a la competencia. Ahí hay todo un camino para estudiar empíricamente. Podemos poner luego, si quieren, ejemplos muy concretos que pueden arrojar mucha luz sobre este tema. Y finalmente, otro tema muy interesante, transversal, que también convendría estudiar, porque no está muy estudiado, es el tema del gobierno corporativo de las empresas. Es decir, el famoso tema de que el primer fundador de la empresa empuja y crea la empresa, el segundo la consolida y el tercero la destruye. El llamado síndrome de Buddenbrook, ¿no? Novela de Herman. Es decir, ¿dónde están las debilidades de las empresas familiares? No están en el entorno competitivo externo, están dentro. ¿Cómo gestionamos la empresa familiar? ¿Cómo anudamos esos intereses? ¿Cómo transamos los enfrentamientos internos dentro de las empresas entre las familias? El hijo mayor que deja de hablarse con el hijo menor que quiere hacerse con el control de la empresa, la cuñada, el yerno que trata de introducirse en la empresa para todos estos elementos que forman parte de los culebrones y de las series interminables de 1500 capítulos que solemos hacer, ¿no? Esto, que puede ser un esquema de funcionamiento social caricaturizado por este tipo de series muy banales, lo que nos está diciendo es que detrás hay un tema relevante, que es la familia. Y si eso lo llevamos a una estructura
como es una empresa de la cual vive la familia, nos hace más interesante todavía el tema del estudio del gobierno corporativo. Porque no olvidemos una cuestión también importante. Igual que las familias empresariales cooperan, más que competir, compiten obviamente, pero cooperan, la mayor parte de los empresarios familiares y de las empresas familiares no quieren fundamentalmente ganar dinero. Por supuesto, todas las empresas quieren ganar dinero, obvio. Lo que quieren es consolidar el patrimonio. Es decir, es mucho más importante que ganar dinero que no desaparezca la empresa. No sé si me explico. Que los familiares hereden la empresa como un activo, de padres a hijos, a nietos, bisnietos, etc. De ahí el problema de separar el patrimonio de las empresas que antes. Bueno, aquí hay algunos otros temas más. Todo el problema de la innovación dentro de las empresas familiares. Las empresas familiares innovan, no innovan. El tema de las prácticas de gestión y comercialización que están relacionadas con la educación superior. Otra cuestión es la profesionalización de la gestión. Muchas empresas familiares tienen que recurrir o recurren a profesionales externos para superar los problemas internos de las familias. O quizá en los dos temas más, uno muy dificultoso, el otro más espinoso, el primero de ellos es cómo las empresas familiares generan una cultura corporativa, una cultura empresarial que ayuda a superar la inercia de los mecanismos tradicionales de funcionamiento de este tipo de empresas y cómo superar las ineficiencias que vienen asociadas a la trayectoria, ¿no? A una trayectoria que te viene heredada del pasado. Estos son temas más intangibles, más difíciles de estudiar, pero todos de una manera consciente o inconsciente experimentamos la cultura corporativa de una empresa. Desde que vemos su logo hasta que tomamos contacto con la fundación de esa empresa, sí que tiene una fundación, y va transmitiendo una imagen distinta. Y esto en la empresa familiar también ocurre. La gran empresa tiene otras formas de funcionar, porque hace cultura corporativa de forma más evidente. Pero las pequeñas y medianas empresas familiares ¿hacen también responsabilidad social corporativa? ¿O no? Como forma de cultura empresarial. Yo les digo que sí, pero hay que estudiarlo. Y finalmente, el tema más espinoso que les decía es cómo las empresas familiares también se han organizado para defender institucionalmente sus intereses. Cuando uno toma la prensa, los diarios, siempre aparecen el ruido que generan las grandes empresas que se asocian entre sí y controlan los intereses patronales, intereses gremiales. Pero no nos equivoquemos, los intereses organizados de las grandes empresas no tienen nada que ver en muchas veces con este tipo de empresas familiares. Y la tendencia histórica ha sido a que estas empresas han tenido que crear también ellos sus propios sistemas organizativos institucionales para presionar y defender sus propios intereses. Una cierta cultura heterodoxa y crítica siempre ha dicho la patronal, las empresas siempre son las mismas. Cuidado, las empresas familiares tienen intereses muchas veces distintos a los de las grandes empresas. Si uno analiza cómo han ido creando esas instituciones las empresas familiares, se encontrará con que el punto número uno en sus reivindicaciones siempre es el mismo, en cualquier país. ¿Cuál piensan ustedes que sería el punto número uno reivindicativo de estas asociaciones de empresas familiares? A partir de lo que hemos estado diciendo. El fisco, los tributos, el sistema fiscal. Debe tener un tratamiento fiscal acorde con el funcionamiento de nuestras empresas.
todos los países en los que se han ido agrupando las empresas familiares para constituir asociaciones empresariales, siempre ha sido con esa reivindicación. Deme un tratamiento fiscal que no me penalice. Y el segundo elemento, que creo que también ha aparecido, es también muy evidente, la financiación. Conseguir tipos de interés, casos de los sistemas financieros, pero con una salvedad, y esto quiero subrayarlo también, porque esto es una cosa que he estado estudiando últimamente. Es que a diferencia de los grandes empresarios, o de las grandes empresas en las instituciones organizadas, las grandes empresas también piden financiación, pero la piden con subvenciones. Subvenciones que el Estado, instituciones públicas, subvencionen una parte del tipo de interés a pagar para créditos blandos, en la terminología del sector. Pero a través de subvención, es decir, que pagamos todos, los contribuyentes. En las asociaciones empresariales familiares nunca aparece la palabra subvención. Ellos plantean, nosotros no queremos que los contribuyentes subvencionen nuestras financiaciones. Nosotros lo que queremos son apoyos financieros en el sentido de devolver esos apoyos, pero sin subvención. Vean ustedes la diferencia entre las empresas familiares, pequeñas y medianas, y las grandes empresas. El contribuyente siempre está ahí para las grandes empresas, para las pequeñas y medianas empresas empresariales. El contribuyente son ellos también. Bueno, yo creo que es el momento de concluir, están ustedes cansados y no quiero aburrir más. Aquí tienen un poco las conclusiones a las que llegábamos en todo este tipo de exposiciones. Desde luego hay un primer elemento, ¿no?, que es la influencia que tienen los ciclos, las condiciones macroeconómicas y el papel del Estado como regulador en el impulso, en el retardo, en las características de crear las condiciones para que las empresas puedan desarrollarse. Es evidente que los sistemas financieros y los sistemas nacionales de investigación y cambio tecnológico pueden también estar influyendo de una manera diferente a la hora de generar rasgos en las diferentes estructuras de empresa familiar. El caso de la formación, yo creo que ejemplifica muy bien eso. Los sectores productivos también son importantes a la hora de encontrar la relación con las empresas familiares. Hay sectores productivos mucho más proclives al desarrollo de las estructuras de empresa familiar que no otros. Caso del sector agrario o los sectores relacionados con la industria manufacturera ligera serían los predominantes en este tipo de empresas frente a las grandes empresas que están más vinculadas a sectores donde las inversiones a largo plazo son más importantes. La capacidad de crear empresa, de generar esto que se ha puesto de moda, hablar de emprendedores, ¿no?, la palabra que aparece en todos los sitios, ¿no?, emprendedor, emprendedurismo. Bueno, pues todo eso está relacionado con la formación, por supuesto. La formación es capital a la hora de generar capacidad de emprendimiento. Y disponer de capacidades para generar más posibilidades de desarrollo de este tipo de empresas. A más formación, cabe entender que va a haber más proclividad a crear iniciativas, a tener iniciativas. Y, finalmente, estos elementos de cultura empresarial asociada al gobierno corporativo en las empresas familiares, que en los países de una tradición jurídica similar, muy parecida, por cuestiones culturales, por cuestiones jurídicas, es ahí donde aparecen denominadores comunes. De ahí la necesidad que nosotros nos planteábamos de buscar los paralelismos entre todos los países de América Latina y un poco el influjo que pudiera tener España en un sentido y en otro de esas características especiales y esos ciclos en el largo plazo para el caso de la región y en el caso de España. Es evidente que han aparecido
nos han aparecido en esa investigación que les comentaba al inicio de mi intervención, muchos rasgos específicos que convendría seguir estudiando. Pero yo les animo a hacerlo en el sentido contrario. Estos elementos comparativos son muy importantes, al menos yo lo creo, porque si no me hubiera dedicado a esto. Pero yo les animo a que ese análisis sea más introspectivo. Es decir, ¿qué ocurre en caso de Sonora? ¿Qué pasa en las empresas medianas, pequeñas, de tipo familiar en el caso de Sonora? ¿Podemos reconstruir su trayectoria histórica? ¿Qué tienen los empresarios y las empresas familiares en Sonora que no tengan en Chihuahua, que no tengan en Nuevo León, en Tamaulipas? Por ejemplo, podría ser un punto de partida. ¿Qué importantes son las necesidades o las facilidades de financiación para que ese tejido empresarial haya podido crecer o por el contrario se haya visto obstaculizado? ¿Ha habido o no ha habido históricamente configuración institucional de estos grupos para unirse y plantear sus necesidades productivas a los ámbitos institucionales? Me surgen muchas preguntas, pero desde luego la respuesta no las tengo y a eso les animo a que nos encuentren ustedes también. Gracias.